está en la política, en el medio artístico, en los medios de comunicación, en los programas de televisión. O sea que ha ido avanzando, ha ido creciendo. Como dice la palabra de Dios, que en los postreros tiempos aumentaría la maldad. Vendrían gentes engañadoras enseñando falsas doctrinas de demonios. Y vemos que hoy en día, a través de los medios de comunicación, se ha ido infiltrando el ocultismo, el satanismo. Toda la gente puede pensar que la vida del artista es una vida de tranquilidad, de fama, de pura felicidad, pero yo puedo decirles que lo que hay atrás de cada artista es amargura, soledad, vanidad, prepotencia, prostitución, alcoholismo, drogadicción, y hay satanismo también. La Biblia dice que el hombre es espíritu, es alma y es cuerpo, pero muchas veces el hombre está muerto espiritualmente cuando no tiene a Cristo como su Salvador, cuando no tiene a Cristo en su corazón. Y muchas gentes, para llenar ese vacío, tratan de llenarlo con drogas, con mujeres, yéndose de aquí para allá a otros lados. Pero yo puedo decirles que el único que puede llenar el vacío que hay en el corazón es Jesucristo. Nuestro corazón tiene forma de Dios y nada ni nadie lo puede llenar más que solamente Jesucristo. Es ese pedacito de rompecabezas que encaja en el corazón del ser humano. Vemos que los gobernadores de México, y no nada más de México, sino de todo el mundo, ellos están tratando de dar una solución a un mundo necesitado, a la escasez, a la corrupción, a la prostitución, al alcoholismo, a la drogadicción. Y vemos que en su impotencia de no poder hacer nada, ellos recurren a la brujería, a la hechicería, recurren con los brujos. Pero vemos que la solución no está ahí. La solución está en una sola persona, y esa persona se llama Jesucristo. Él dice en su palabra: venid a mí todo aquel que esté cansado, cargado y trabajado, que yo le haré descansar. Solamente Jesús puede dar solución a un mundo necesitado. Solamente Jesús puede ayudar a la familia. Solamente Jesús nos puede dar vida y vida en abundancia. La palabra de Dios nos dice aquí que es un arma muy poderosa de 66 libros. Cuando Dios habló esta palabra al principio de la creación, Él habló las cosas que no son como si fueran, y empezó a surgir de la nada el hombre, los mares, los peces, empezó a surgir de la nada. Él dijo: sea la luz, y fue la luz. Y vemos que nosotros podemos estar hablando la palabra de Dios aquí en este lugar, y esta palabra está haciendo efecto a kilómetros de distancia. Porque para la palabra de Dios no hay tiempo y no hay distancia. Jesucristo dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy, es el mismo por todos los siglos. Jesús, cuando vino aquí a la tierra hace 2000 años, vemos que Él se le acercaron muchísimas gentes para que le sanase. Muchos para ser liberados de demonios, de espíritus inmundos que atormentaban a aquellas personas. Y vemos que se le acercó un centurión romano rogándole que fuese y sanase a su siervo. Jesús le dijo: llévame hasta donde está tu siervo para que yo le sane. El centurión le respondió a Jesús: Señor, yo no soy digno de que entres en mi morada. Simplemente di tu palabra y mi siervo sanará. Jesús en esos momentos declaró aquella palabra de sanidad, y aquella palabra hizo efecto a kilómetros de distancia. Cuando Jesús se fue, dijo: yo me voy, pero yo no los dejo solos. Les dejo al Espíritu Santo, al Consolador, el cual va a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A Jesús no lo podemos ver, pero Él está aquí en medio de nosotros en esta tarde. Y así como crece el cristianismo, también crece el ocultismo, también crece el satanismo. Yo anteriormente, 10 años de mi vida dentro de la oscuridad, de las tinieblas, preso y esclavo de Satanás. Yo anteriormente estuve muchos años dentro del medio artístico. Yo tuve la oportunidad de ingresar a este ambiente con la ayuda de una amiga, una actriz y cantante llamada Rebeca de Vivar, hermana de un actor que se llama Edgar Vivar, que muchos años estuvo en la serie Chespirito. Tiempo después ingresé yo a la Asociación Nacional de Actores, a la ANDA, y ahí conocí empresarios y tuve la oportunidad de viajar por Guatemala, por Venezuela, por casi toda la República Mexicana, por El Paso, Texas, trabajando en palenques, en bares, en clubs, en centros nocturnos. Anteriormente estuve trabajando con varios partidos políticos, pero ahora solamente colaboro para el Partido Celestial, para el reino de nuestro Señor Jesucristo. Anteriormente trabajaba yo con el PRI, pero ahora primero es Jesucristo. Y yo tiempo después ingreso al Centro Artístico de Radio, Teatro y Televisión, tomando algunas materias de modelaje, de personalidad, de actuación, y entro a estudiar.
y empiezo yo a conocer gentes del medio artístico, a otros artistas. De ahí empiezo yo a hacer obras de teatro al lado de Ignacio López Tarso, de Rafael Inclán, de Enrique Guzmán y de muchos otros actores. Tiempo después empecé a representar artistas como Amparo Villa, Nora Olivares, María de Lourdes, Lola Beltrán y muchos otros artistas. Pero ahora solamente represento al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo recuerdo que en una de tantas giras que yo hice, en una ocasión salimos una caravana de artistas al estado de Oaxaca, y salimos esa caravana, y en esa caravana iba Carmen Salinas, Ana Gabriel, Rocío Banquels, Johnny Laboriel, Ricardo Sherato, que tiempo después se convirtió al cristianismo. Llegamos hasta aquel lugar, nos instalamos, a los pocos días salimos a visitar el poblado, y yo recuerdo que se nos acercaron unas personas con Biblia en mano, nos empezaron a hablar de Jesucristo. Yo me les quedé viendo sorprendido, extrañado a estas personas, porque yo decía, yo no las conozco, yo no sé quiénes sean. Pero ellos nos decían que no era nada malo, que ellos nos invitaban a una reunión para oír una plática, un mensaje de Dios para nuestras vidas. Varios aceptaron ir, otros no quisieron ir. De los que aceptamos ir, iba Carmen Salinas y un servidor. Cuando llegamos a aquel lugar, a aquella iglesia, nos sentamos hasta la parte de atrás y estábamos contando chistes, haciendo proyectos. Y yo recuerdo que en momentos ponía atención al predicador que decía, tienes problemas, estás angustiado, Jesús es la solución. Al final de esa predicación nos invitaron a recibir a Cristo como nuestro Salvador. Yo le decía a Carmen Salinas, pues vamos a pasar al frente ya para que nos dejen de molestar y nos podamos ir de aquí. Vamos a hacerles creer que aceptamos a su Dios y mira, nos van a dejar de molestar. Pasamos al frente, hicimos una decisión de labios, mas no de corazón. Pero ya la palabra de Dios, la semilla, había quedado sembrada en nuestra vida, en nuestro corazón. Yo salí de ese lugar y me empecé a ser una persona prepotente, orgulloso, vanidoso, al grado de sentirme más que mi madre, más que mis hermanos, a los cuales siempre los criticaba, siempre los juzgaba. Empezaba yo a drogarme, a alcoholizarme, empezaba el licor y las drogas a destruirme. Por ahí vinieron mis amistades y me decían, mira, tómate esto, inyéctate esto, cada que hagas tu show no vas a sentir nada de nervios, te vas a sentir tranquilo. Yo empecé a hacer imitaciones de diferentes artistas como Leodán, Broso, Capulina, Paquita la del Barrio y muchos otros artistas. Y empecé a trabajar en centros nocturnos. Empecé yo a hacerme cada día más prepotente, más vanidoso, porque habían empezado las entrevistas en diferentes periódicos como Ovaciones, El Universal, El Excelsior. Empezaron las entrevistas en radio con Juan Calderón. Empezaron los programas de televisión como Noches de Gala, variedades musicales de medianoche, Al Son del Corazón. Tiempo después ingreso al elenco de Odisea Burbujas, interpretando a Pistachón Zigzag. Y para mí era una vida de giras y giras, estar separado de mi familia y estar en una vanidad, en una prepotencia, porque yo decía que el mundo no me merecía, que ya estaba yo en otros ambientes, en ambientes sociales. Yo sentía paz, sentía tranquilidad mientras estaba en reuniones con otros artistas, pero saliendo de ahí yo sentía un gran vacío en mi vida, en mi corazón. Aparentemente el medio artístico me estaba dando muchas cosas que yo no tenía, pero no me estaba dando verdaderamente aquella paz que yo necesitaba para mi vida. Así de que en mis ratos libres, cuando yo no tenía llamado a Televisa para hacer algún programa o alguna entrevista, a mí siempre me había llamado la atención todo lo de terror, todo lo oculto, todo lo que tuviera que ver con el esoterismo. Así de que iba yo a los videocentros y alquilaba películas de terror, que El Despertar del Diablo, que Los Muertos Vivientes, que Chucky y todas esas películas de terror. Llegó un momento en que yo ya no sentía miedo, ya no sentía nada. Yo decía, a mí tráiganme algo más fuerte, porque yo soy de emociones fuertes. Empezaba yo en los puestos de revistas a comprar libros de esoterismo, que de dianética, metafísica, que hipnotismo, magia y todas, un montón de literaturas. Cierto día, andando yo por un centro comercial, veo una tabla llamada tabla Ouija, y yo dije, pues voy a comprarla, a ver si es cierto que puede uno tener comunicación con esa tablita, que puede uno tener comunicación con familiares muertos. Así que empezaba yo a consultar esa tablita. La Biblia dice en Efesios 4:27, no deis lugar al diablo, y yo se lo estaba dando al leer ese tipo de literaturas, al ver ese tipo de películas, al estar consultando aquella tabla Ouija. Y empezaba yo a sentir miedo, empezaba yo a oír voces, empezaba a oír que arrastraban
estaban cadenas y a mí me dio miedo. Yo decía, a mí me están haciendo brujería, voy a ir a consultar a un espiritista para que me ayude en este problema. Pero en vez de ayudarme, me aumentaron más los problemas y temores. Y efectivamente me dio unas limpias, pero de bolsillo, a mi dinero, limpias de dinero, porque el problema ahí seguía y más fuerte. Yo me regresé a mi casa y ese terror se fue convirtiendo en pavor. Ya sentía yo mucho miedo, yo sentía algo que brincaba sobre mi cuerpo, sobre mi cama, y yo decía, como muchas personas, es el espíritu del muerto el que está aquí. Así de que yo agarré ahí y empecé a regar todo mi cuarto con agua bendita, clamé a las 11,000 vírgenes que hay, a los 20 y tantos miles de santos que hay, pero nadie vino en mi ayuda. Y eso que yo sentía que brincaba sobre mi cuerpo se metió dentro de mi cuerpo. Yo empecé a manifestar cambios en mi persona que nunca antes había yo sentido. Yo sentía una fuerza sobrenatural, sentía que me crecían garras, que me crecía pelo en el cuerpo, empezaba a desprenderme. Primero fue poquito, al rato fue más, y yo recuerdo que en una ocasión logré salirme fuera de mi cuerpo totalmente. Estaba yo afuera de mi colonia y mi cuerpo estaba ahí en mi cama, suspendido. Así de que yo, cuando regresé, tardé más de 1 hora para poder ingresar a mi cuerpo, porque cuando yo regresé ya estaba ocupado por demonios. Así de que cuando yo logro ingresar a mi cuerpo, pues me despierto así, me levanto exaltado, sudando, y yo a mis amistades más cercanas, yo les comentaba lo que me estaba aconteciendo, lo que me estaba sucediendo, y ellos me decían, es que tú tienes dones, tú tienes cualidades, prepárate. Me dieron ellos una dirección, una tarjetita, y me dicen, ve a consultar a esta persona te va a ayudar en ese problema que tú dices que tienes. Así de que yo fui, consulté a esta persona, una cartomanciana, una persona que leía las cartas. Cuando esta persona me estaba leyendo las cartas, me dice, yo veo que tú tienes dentro de ti un espíritu demasiado fuerte y preparado, y puedes comenzar a aprender las ciencias ocultas. Así de que yo decía, bueno, si no le hago un mal a la gente, tampoco le hago un bien. Así de que empecé yo a investigar quiénes eran los mejores maestros, y para mí en lo personal, los mejores maestros estaban en Catemaco, Veracruz. Así de que hasta allá me fui a preparar y me dieron a leer que el manual espiritista, que el ABC espiritista, que el libro de las tinieblas, que la Biblia del año 2000 y muchas otras filosofías. De ahí me fui a Tijuana. En Tijuana me iban a enseñar una velación de 9 días. En esa velación a mí me iban a enseñar a cómo dejar a la gente sorda, ciega, muda, paralítica y hasta matarlas si fuera necesario. Esta persona que me dio esta velación me dijo, yo veo que tú tienes muchas cualidades para las ciencias ocultas, síguete discipulando, te voy a extender una carta con una amistad mía en el Brasil, en Río de Janeiro, y síguete discipulando, síguete preparando. Yo me fui hasta Brasil a consultar a esta persona llamada José Arigó. Cuando yo llegué a buscarlo, pues yo vi una hilera de personas. Yo llegué y pregunté por él y me decían, tienes que esperar tu turno, toma tu ficha y espera tu turno. Yo así lo hice. Cuando venía yo a cierta distancia de aquel señor, pues yo veo que empieza a hacer señas que viniera. Yo volteaba a ver a quién le hablaban. Vuelve a hacer la señal que viniera y ya fui yo, y me dice, siéntate aquí a mi lado, porque ahorita vas a ver lo que tú quieres ver. Yo agarré, iba a sacar aquella carta de recomendación, y este señor me dijo, ni te preocupes en sacar tu cartita, porque yo sé quién eres y a lo que vienes. Así de que ahí me gustaba preguntar mucho, me gustaba prepararme mucho. Así de que yo le dije, oiga, ¿cómo sabe usted las enfermedades que tienen estas personas? Y él me decía, yo trabajo con un grupo de médicos. En lo que yo estoy aquí haciendo las operaciones, ellos están allá auscultando a las personas. Pero yo volteaba y yo no veía más que a las puras personas. Ahora sé que los que ayudan a esas personas son demonios, son protectores. Así de que yo veo en esos momentos que él va a hacer una operación a una joven de un tumor en la cabeza, y empiezo a ver que empieza a preparar su instrumental. Su instrumental era un cuchillo de cocina, una cegueta, una gasa, unas pinzas y un algodón. Yo le dije, oiga, ¿con eso va usted a operar? Y ese señor me dijo, sí, este es mi instrumental. Así de que yo vi cómo agarró el algodoncito, dijo unas oraciones raras, se lo pasó a aquella joven por la cabeza, agarró el cuchillo de cocina, le partió el cuero cabelludo, le cegueteó el cráneo, con la gasa y las pinzas le sacó aquel tumor, volvió a pasar el algodoncito con otras oraciones y la mujer quedó sana.
quedó con una rayita nada más que yo le observé. Yo me quedé sorprendido e impactado. Y ese señor me dijo, muy pronto vas a aprender a hacer este tipo de operaciones, porque yo te voy a entregar 2 potestades. Y cuando tú las necesites, ellos van a venir y te van a ayudar. Así de que nos adentramos en una zona selvática y yo tuve que recibir esas 2 potestades, que eran 2 indios de la tribu inca. Uno de ellos era Tlalpujahua y otro de ellos era Piel de Lobo, 2 indios de la tribu inca. Yo sentí una energía, un calor que entró en mi cuerpo. Yo me regresé para acá, para el distrito, y yo efectivamente cuando necesitaba hacer ese tipo de operaciones, yo invocaba esas 2 potestades y yo sentía cómo entraban en mi cuerpo y yo podía deshacer tumores a las personas. Yo podía abrirlas, podía sacarle cualquier cosa con instrumentos como cuchillos y algunas cosas como tenedores y otras cosas así. ¿Por qué? Porque había yo recibido aquellas potestades que ahora sé que son demonios. Así es de que yo empezaba a trabajar en centros nocturnos, empezaba a hacer imitaciones y yo veía cómo la gente se divertía con el show. Y yo decía, ¿por qué ellos son felices y yo no puedo ser feliz? Yo veía cómo aquellas gentes se divertían cada que yo hacía el show, pero yo no podía divertirme. Yo sentía intranquilidad, sentía una gran soledad, yo sentía felicidad cuando estaba en el show y que recibía el aplauso, pero cuando me iba yo al camerino yo sentía una tristeza, una soledad. Así es de que yo a los artistas empezaba a hacerles trabajos en los centros nocturnos. Ellos venían y me decían, ¿sabes? Hazme un trabajito para que me vaya bien. Y pues como no les iba a ir bien si estábamos en un lugar de perdición, en un antro de vicios. Así de que ellos estaban allá al frente haciendo el show y yo por acá atrás haciendo trabajos. Yo en ese tiempo, andando por Televisa, me encuentro una artista llamada Consuelo Castro, que su nombre artístico es Irma Serrano. Así de que ella me dice, me recomiendan contigo, necesito que me hagas un trabajito. Ella podía haber hecho el trabajo, pero ella no lo hizo porque ese era el ganchito que ella iba a usar para jalarme tiempo después a una secta satánica. Así de que yo le hice el trabajo, ella regresó a las semanas y ella me dijo, quedé complacida con el trabajo que me hiciste. Sabes, te quiero invitar a donde yo asisto. Yo soy miembro de una iglesia satánica en el área norte de Satélite. Soy sacerdotisa satánica y te quiero invitar para que tú vengas conmigo. Así de que yo acepté aquella invitación y me dijo, pero es una sorpresa, te tengo que vendar los ojos. Así de que me vendó los ojos y me dirigió hasta aquel lugar. Cuando yo ingresé a aquel lugar, lo primero que vi fueron unos techos pintados de rojo con paredes negras, con un montón de simbologías alrededor. Había estatuas de barro negro con un montón de veladoras negras, anaranjadas y de muchos colores. Había figuras en las paredes, a la Santa Muerte, a la Cabra de Méndez, la Guadalupana, estaba el pentagrama del esoterismo, había infinidad de simbologías. Así que fuimos adentrándonos más adentro y a mí me empezó a llegar un olor a huevo echado a perder, como azufre, a carne podrida, y fuimos avanzando. Cuando yo llegué a cierto punto empecé a ver alterones de animales muertos y ya apestados, en descomposición. Pero a mí me sorprendió que empiezo a ver también cadáveres de niños desangrados, que les faltaban miembros de sus cuerpos, que les faltaban los ojos, que les faltaba el corazón. Y yo empiezo a adentrarme más adentro y veo un grupo de personas vestidas de negro, una persona de blanco y una persona de rojo. Había una mesa enorme al centro de concreto negro, sostenida por 2 cabras y con un montón de simbologías a su alrededor y con un pentagrama, una estrella de 5 picos en el centro de aquella mesa. Así que nosotros nos detuvimos en cierto punto y aquellos empezaron a decirle a aquella joven, desnúdate porque si no el poder no va a fluir en ti. Aquella joven se desnudó, se quitó aquella túnica roja, la subieron a aquella mesa, la amarraron de manos, la amarraron de los pies y empezaron a danzar alrededor de ella. Empezaron a cantar alabanzas satánicas, empezaron a decir oraciones satánicas que yo no conocía. Así de que empiezan ellos a danzar y empiezan de momento a traer cabras, perros, gatos y empiezan a degollarlos. Y esa sangre la empiezan a vertir encima de aquella joven. Ahora sé que lo mismo que se hace en una iglesia cristiana es lo mismo que se hace en una secta satánica, pero todo es al contrario, todo es al revés. Si Dios nos manda a amar, Satanás me manda a odiar. Así es de que
Ahí estaban bautizando a la persona, pero no con agua, sino con sangre. En esos momentos traen una serpiente, le cortan la cabeza, se la dan a tragar a aquella joven, y